Bueno, continuamos con nuestra siguiente ponencia. Tenemos al doctor Edgar Pacheco Luza. Buenas madrugadas, Edgar. Sí, Primeramente quiero agradecer mucho tu apoyo para este evento. Créanme lo que el que lo tengamos aquí es un gran esfuerzo por parte de él, porque donde está es de madrugada. Así nada más se los pongo. Y se está realmente desmañanando, realmente. Entonces, es doble esfuerzo, doble agradecimiento. Amigo, qué bueno que te veo, me da gusto verte, que estés bien y de igual todo. manera, de igual manera, mucho gusto. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto verte. Pues bueno, siempre conversamos, pero pues bueno, ahora en razón de un homenaje que me parece justo y felicitarte por la iniciativa que tienes en México y pues bueno, y en todo Centroamérica y América del Norte sobre esta iniciativa, ¿no? Que tienes para destacar una de las cualidades, creo, que se ha desarrollado dentro de la psicología en los últimos tiempos, que nos ha permitido forjar un acercamiento de análisis psicológico, acercarnos a una posición epistemológica mucho más clara y mucho más precisa, y sobre todo de presentarnos la labor de un destacado profesional que nos va a, en su vida, en su ejemplo de vida, nos, pues nos permite, dentro del análisis que tengamos que hacer de él, destacar, ¿no? Aaron Beck, que es uno de los padres de la terapia cognitiva. Fíjate que él, dentro de esta labor, creo que tiene mucho que ver su vida, y tuvo mucho que ver su vida, de acuerdo a sus biógrafos, con respecto a su posición. Inclusive Judith Beck, en el año 2013, te acordarás, cuando en el Congreso de Lima, Aaron Beck da la conferencia inaugural del Congreso Mundial de Terapia Cognitivo-Conductual, pues estuvo presente Judith Beck, y la misma Judith decía que en realidad el enfoque de la terapia cognitiva que había logrado su papá era producto de su propia vida, de su propia experiencia, siendo él un hombre muy bueno, muy dedicado, muy dedicado a ayudar a los demás y sobre todo preocupado por la salud psicológica de los demás. Entonces, creo que destacar eso, ¿no? Así es. Oiga, Edgar, pero perdón que te interrumpa. Sí. Permíteme presentarte como se debe, para una Bueno. figura como la No. que eres. Por favor, me voy a permitir presentarles muy agresivo nuevamente al doctor Edgar Pacheco Luza. Su currículum vitae es muy extenso. Me voy a permitir leer un pequeño extracto, nada más. Imagínense, si esto es pequeño lo que voy a leer, imagínense nada más la historia, como lo he mencionado con otras personas aquí que nos han acompañado. Este es otro señor institución, toda una institución, el doctor Edgar Pacheco. Me voy a permitir leer su currículum. Es licenciado en psicología en la Universidad Andina del Cusco, máster en psicología clínica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en ciencias de la salud por la Universidad Católica de Santa María. Tiene un postdoctorado en ética y epistemología en la Universidad Católica de Santa María. También tiene una especialidad en psicología clínica y de la salud, un diplomado en psicoterapia por parte de la Universidad San Agustín. Es psicoterapeuta cognitivo-conductual por parte de CATREC y reconocida, bueno, por parte de CATREC, la Universidad de Buenos Aires, y reconocida por el Instituto Albert Ellis de Nueva York. Docente universitario de pre y posgrado en la Universidad Andina de Cusco de Perú. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación de Conducta y Terapia Cognitivo-Conductual, ALAMOC. Conferencista internacional reconocido por la Universidad Andina del Cusco
docente de la Universidad Andina de Cusco, de la Universidad César Vallejo, sede Lima, de INCOSAME, ya desde hace años, con experiencia en la atención clínica y psicoterapia en niños y adolescentes. Tiene labor asistencial en el consultorio privado, asesora tesis de pre y posgrado, es investigador en psicología, actualmente dirige varias investigaciones, alguna vez hemos platicado, bastante interesantes allá en Perú, y es miembro honorario de la Sociedad de Psicoterapias Cognitivo y Comportamentales de México, SICOM, entre otras muchas cosas. Es todo una señor institución, siempre digo, es la historia de este hombre en lo que ha dejado. Algún día te he de entrevistar en mi canal, tengo un canal de YouTube. Si me Ah, permites, bueno. te voy a entrevistar algún día para platicar de tu éxito que has tenido. Pero ahorita te dejo la tribuna libre para que nos hables de la influencia. Él nos va a hablar de la influencia del doctor Aaron Beck en la psicología de Latinoamérica. Muchas gracias Ok, de nuevo, Edgar. gracias, Alejandro. Bueno, muy buenas noches para ustedes, ¿no? Allá son las 7 de la noche, acá donde yo estoy, donde yo vivo en estos últimos tiempos son las 5 de la mañana. Entonces, pues bueno, buenos días a Latinoamérica. Me agradezco la invitación de Alejandro de Incosame y sobre todo felicito estas iniciativas. Bueno, volviendo un poco al tema de Aaron Beck. Haciendo el análisis de la biografía de Beck en sus 100 años de vida, creo yo que una de las más destacadas posiciones es vivir con el ejemplo de vida. Cuando decimos vivir con el ejemplo de vida, nos estamos refiriendo que no solo lo dijo, sino lo demostró. Él lo mostró. De tal manera que creo que es la mejor forma de hacer epistemológicamente ciencia. Es decir, la mejor forma de demostrar la ciencia es en el hecho, no solo en el plano objetivo, a nivel cuantitativo, positivista, lógico, sino más bien que él fue más allá, fue la demostración de las experiencias de vida individuales. Y esto ya entra en un enfoque cualitativo y metodológicamente válido en ciencia. De tal manera que estos aportes de Aaron Beck en su experiencia de vida, desde los que vienen desde su graduación en psiquiatría, desde su posición bastante clara en el psicoanálisis, desde del alejamiento del psicoanálisis en su momento, el acercamiento a lo que es el cognitivismo, y sobre todo a lo que es el trabajo en lo que ha sido sus abordajes terapéuticos, han demostrado que ha ido en un proceso de crecimiento, de desarrollo y crecimiento. ¿Qué podemos destacar de esta influencia de Aaron Beck en la psicología de América Latina, sobre todo? Sabemos que él ha sido el padre de una de las terapias más importantes utilizadas a nivel mundial, pudiéndose aplicar sus enseñanzas y sus aplicaciones a pacientes con depresión, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias, trastornos de personalidad. Pues bueno, la eficacia de las demostraciones que yo hablo hace un instante del tratamiento de Aaron Beck ha sido bastante clara, con más de 400 artículos científicos publicados en toda su vida, ¿no? Ha creado un sistema de psicoterapia. Y esto no es simple, no es fácil, porque si nosotros decimos que crea un sistema de psicoterapia, es porque plantea una teoría coherente y sobre todo epistemológicamente válida, entendible y susceptiblemente forjada a una evaluación comprobable de sus acciones. De tal manera que una de las cosas que involucra más esa teoría coherente es a nivel de la personalidad. Y este es un factor sumamente interesante. Poder concluir para nosotros los psicoterapeutas cognitivo-conductuales, poder concluir algo que es sumamente básico de entender.
puede haber muchos trastornos psicológicos adyacentes a la condición del ser humano. Sin embargo, el eje, el tronco central de esto es los problemas de personalidad y el desarrollo de la personalidad. Entonces, ese análisis que Aaron Beck hace sobre la teoría coherente y comprobable de personalidad y la psicopatología en función de lo que llama un cambio terapéutico, forjan en su conjunto todo un sistema psicoterapéutico que nos permite principios en las cuales ordena y sobre todo no solo los principios, sino los ordena, sino sistematiza la información, principios, estrategias de trabajo y técnicas que sean comprensibles y comprobables. Esto para mí es impresionante y me llama mucho la atención. El hecho de algo que nosotros venimos a lo largo de muchos años siempre tratando de propiciar, que es justamente el hecho de la comprobación empírica. Y creo yo que nosotros los psicólogos somos los responsables de haber, de forjar nuestra propia ciencia bajo una demostración empírica de los hechos. Y esto es lo que hizo Aaron Beck, es decir, utilizó una serie de técnicas comprensibles y comprobables que se articulaban con una teoría coherente. Y de tal forma que de ahí surgía un conjunto de datos clínicos que permitían entender toda esta influencia desde el punto de vista teórico del modelo cognitivo de Beck. Pues esto es, creo yo, lo más destacable que pudiera pasar para nosotros en el análisis. Luego voy a decir algo más que me parece también sustancial, porque después de 1976, cuando Aaron Beck acuña el término de psicoterapia cognitiva y lleva a cabo la primera exposición y explicación de un modelo, identificando los pensamientos automáticos y los esquemas y las distorsiones cognitivas, pues desde ese momento, desde esa época, su labor ha sido constante, no ha parado. Porque lo más destacable en esta línea del tiempo, podríamos decir que a partir de 1980, en el 83, por ejemplo, el desarrollar el modelo de la vulnerabilidad cognitiva y asociado a lo que es esa vulnerabilidad al estrés, esto es sumamente importante porque nos permite entender una serie de esquematizaciones explicativas que tienen que ver con la diátesis de la autonomía y heteronomía. En realidad, Beck estaba haciendo sus acercamientos a Piaget y que era evidentemente un hecho fundamental dentro de los eventos vitales en función de la predominancia de los esquemas del estrés, sobre todo en la asunción de estos aspectos emocionales afectivos que tienen que ver directamente con la heteronomía y la autonomía, aquello que Piaget en su momento llamó los estadios del desarrollo moral del niño, y evidentemente que se subyacen como esquemas cognitivos a lo largo del tiempo. Para cuando Aaron Beck plantea el modelo complejo de personalidad cognitiva, donde ya incorpora esquemas que son llamados modos múltiples, que son entendidas como suborganizaciones de la personalidad, que tiene que ver con aspectos cognitivos, emocionales, afectivos, conductuales, motivacionales. Desde esa década de los 90, de ese trabajo de Beck,
pues permitió dar ya una forma específica al entendimiento de algo que se comenzó a desarrollar desde ese momento, sobre todo para el mundo de América Latina, algo que que está denominado con su famoso, ya posterior en el siglo XXI, a su famoso modelo genérico integrativo, que tiene que ver con esta articulación de procesos cognitivos y conductuales, que según lo que implica su trabajo, está asociado con la diferenciación y los trastornos sobre las cosas. ¿Y por qué me parece necesario hablar de esto? Porque ese trabajo de Aaron Beck comenzó a hablar ya de función adaptativa. Y eso tiene que ver directamente a la funcionalidad, a los esfuerzos que las personas hacen o que la persona hace a lo largo de su vida para lograr asimilación y acomodación. Y esto es asociado en esta función adaptativa al surgimiento de la psicopatología en las personas. De tal manera que desde mi punto de vista, y de muchos, pienso de muchos autores también, es hablar del procesamiento de información, de cómo la persona logra captar la información del ambiente y genera una interacción recíproca de tal manera que se asocia a aspectos reflexivos. Estamos hablando del nivel de procesamiento cognitivo y ahí están centrados los esquemas cognitivos que están asociados a factores genéticos y evidentemente a disposiciones que tienen que ver con la atención, la memoria y con aspectos genéticos de base. Justo el día de hoy tenía una reunión de un trabajo de investigación que se está desarrollando en mi condición de director del Instituto Científico de la Universidad Andina. Estamos creando una línea de biología molecular, de psicobiología y simulación social en neurocomputación, en neurociencias, y estábamos justo hablando de esto, de los esquemas y las estructuras que se desarrollan gracias a factores genéticos, ¿no? Y cómo es que podemos hacer una demostración empírica de las simulaciones. En eso se centraba ya los trabajos de Aaron Beck, porque un elemento primordial del modelo de Beck son el hecho de los pensamientos automáticos, y que tienen que ver con ese lenguaje interno, y que son evidentemente las autoverbalizaciones, pensamientos, imágenes, de tal manera que estos son los que se encuentran a nivel inmediato en el manejo del darse cuenta y son los que nos permiten el acceso al análisis reflexivo. De hecho, que estos pensamientos resultan de la interacción entre supuestos y creencias, que a su vez forman lo que se llaman los esquemas. Y es ahí donde justamente tiene mucho que ver el tema de los supuestos y creencias centrales en los pensamientos planteado por Aaron Beck, porque sobre todo en Latinoamérica existe una suerte de muy esquemas de aprendizaje claramente diferenciados, de estructuras organizadas de conocimientos que subyacen en las creencias de las cosas. Lo que para los supuestos y creencias de las teorías de Aaron Beck, en parte los esquemas que han sido explicados claramente, pues son explicados también dentro de un modelo de la cosmovisión andina, por ejemplo, del pensamiento andino. Y nos ha servido para comprender claramente cómo es la acción de ese dualismo metafísico, por ejemplo, que es bastante común entre nuestras poblaciones. Bueno, lo que conozco de toda Latinoamérica y lo que conozco de México y del Perú,
es justamente eso, ¿no? En el mundo andino hay un dualismo metafísico claramente diferenciado en lo que es la presencia, por ejemplo, de la tierra y lo que es la presencia de la Pachamama como hacedor de salud y como direccionamiento del bien y el mal en las personas, de tal manera que hay un agradecimiento a la naturaleza y a la ecología y un respeto hacia ello. Eso forma parte de los esquemas de estructuras organizadas del conocimiento que codifican y analizan la información respecto a las experiencias previas y son aquellas que se transmiten en la cultura. Y ahí está justamente el tema de Aaron Beck, ese gran aporte, porque nos permitió establecer en base a ello cómo es que existen creencias intermedias que se encuentran evidentemente a niveles más profundos del pensamiento automático y están formados casi siempre por creencias más profundas, creencias centrales que expresan tal vez reglas a nivel medio de actitudes, presuposiciones preestablecidas y que son las que direccionan los análisis reflexivos con respecto a la familia, con respecto a la ecología, al ambiente, con respecto a las normas, a las costumbres, a la cultura, a la tradición, al folclore. Y esto nos ha permitido acercarnos más a nuestras poblaciones, comprender la diferenciación de nuestras poblaciones en base a estas creencias centrales que nos permiten entender pues cómo es que se transmite la cultura, por ejemplo, a lo largo de las generaciones. Porque estos esquemas de pensamiento van a ser mucho más estructuradas y organizadas a lo largo de la vida y no son simples conocimientos que tienen las personas. Estos esquemas que están arraigados en el pensamiento individual y evidentemente colectivo, nos permiten analizar la información respecto a las experiencias de las personas, que son experiencias individuales, es cierto, pero que en su conjunto forman la cultura y el conocimiento de la gente. Y la riqueza cultural de nuestros pueblos es una riqueza pues sumamente digamos, vital para poder entender aspectos funcionales o disfuncionales. Y esto es un punto central en el legado y el aporte de Aaron Beck a lo que es los pensamientos y la funcionalidad o disfuncionalidad que nos permite el enfoque de ese pensamiento en función de cómo se percibe el entorno, cómo se percibe mi mundo interior, el mundo exterior de los demás, cómo percibo mis propias reacciones emocionales y conductuales y cómo es que vamos a interpretar la forma de pensar de los demás y cómo vamos a interpretar las diferentes situaciones que vamos viviendo. Solo como un ejemplo de esta muestra, en el mundo andino la visión de pensamiento es colectiva, no es individual. Y esta explicación de un colectivismo racional que determina la forma de pensar y las creencias funcionales o disfuncionales de las personas, pues son sumamente importantes entenderlas. Probablemente para el mundo de Occidente el pensamiento individual sea la base de la acción y la autonomía sea la base de cómo es que el ser humano se va manteniendo a lo largo de la vida. Sin embargo, en el mundo andino, en ese mundo latino, la base no es tan solo ese pensamiento individual, sino es un pensamiento colectivo. Y ese pensamiento colectivo, por lo menos en el mundo andino, se expresa en el tinku, se expresa en el aini, que es en quechua significa trabajo conjunto, trabajo compartido, y se explica en el desarrollo de cada una de las acciones propias de nuestra historia.
De hecho, entonces, que para adentrarnos ya, para no cansarlos mucho de esta reflexión, me gustaría un poco platicar con ustedes la influencia cultural del enfoque cognitivo de Beck. Y cuando digo esto es porque yo siento que ha habido una gran influencia para entender la vida social de las personas en un mundo vivaz, en un mundo activo, en un mundo público, expresado en las tradiciones, la historia, los mitos, las leyendas y sobre todo las creencias sobre la vida, sobre la salud, sobre las personas, sobre los problemas, sobre la familia. Todas estas formas de pensamiento, que son evidentemente formas de pensamiento analizadas desde y claramente diferenciadas desde los esquemas cognitivos, se encuentran orientadas, de hecho, hacia dimensiones culturales que determinan básicamente un locus de control del pensamiento y de las emociones. Y creo yo que este es uno de los aspectos fundamentales del cual va a seguir la investigación del legado de Aaron Beck dentro de la psicología cognitiva, porque tendríamos que analizar ese enfoque cultural dejado y prácticamente ya brotado en el mundo cognitivo-conductual al entender un poco las ideas y modos de pensamiento como entidades y conceptos y proposiciones asociados a creencias, valores, argumentos colectivos que las personas tienen a partir de una unidad social donde se crea y se recrea la historia personal e individual a través de sus generaciones y así de los pueblos y de las personas. Si la cultura, digamos, está localizada en lo que se llaman símbolos culturales, que son formas de transmisión del pensamiento a lo largo de los tiempos de generación en generación, de hecho que estos símbolos culturales forman parte de una teoría de conceptos y de pensamientos que están asociados necesariamente a la explicación de argumentos planteados en base a la teoría de Aaron Beck. De tal manera que culturalmente el desarrollo de los pensamientos referidos a formas diferentes y a los significados que se hacen en función de lo que las personas desarrollan, van a ir dándonos a nosotros una comprensión de la evolución de los pueblos y del sentido de hacia dónde se orientan y hacia dónde van a ir creando sus mecanismos de adaptación y sus mecanismos de control a la vulnerabilidad y a esos trabajos justamente asociados al estrés que Aaron Beck desarrolla desde ya la década de los 90 y que lo plasma claramente cuando comienza a hablarnos de lo que tendría que ser un poco su posición histórica, ya ahora histórica, desde esa psicología, digamos, mucho más asociada a esquemas funcionales y disfuncionales que tienen que ver directamente con modelos cognitivos genérico-integrativos, ¿no? Y ahí está justamente ese trabajo genérico-integrativo de entender esa psicología de Aaron Beck, que ya lo hace explicando tal vez en los últimos años. De hecho, que la internalización de experiencias donde se forman y desarrollan pensamientos son contemplados a partir de mecanismos a través de los cuales podemos analizar los significados
de cada pueblo y de cada cultura. Y esto pasa a formar parte del sentido del yo. Y esto es para Beck necesariamente adaptativo. Y es la razón de los problemas psicopatológicos.